Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Así eres tú, 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 así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Así eres tú. Hola a todos, qué bueno poder reunirnos una vez más. Para mí es una alegría, un gusto, y aunque sé que no podemos mirarnos cara a cara, pero el poder reunirnos de esta manera y poder compartirles la palabra, esperando que sea una semilla que sea sembrada en su corazón y que nos ayude a ser transformados a la imagen de Jesucristo. Mi oración es que esta palabra pueda ser útil para tu vida, para tu familia y tu ministerio. El tema para esta semana se encuentra en Lucas capítulo 9, versículo 51 al versículo 56. Voy a leer, dice así: Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. El tema para hoy es la importancia de tener un corazón sano. La importancia que tú y yo podamos tener sano nuestro corazón. A lo largo de nuestra vida habrá personas cercanas o lejanas que nos van a lastimar, sea a través de sus palabras o sea a través de sus acciones. Eso es algo que es inevitable, por más que no quisiéramos que pase, pero en algún momento pasará. Creo que tú has vivido, yo he vivido ese tipo de experiencias, cuando alguien que nos causa alguna herida, nos lastima el corazón. Y cuando eso sucede, cuando alguien nos hiere, eso causa una reacción en nuestro interior. Eso no es algo que, pues, sin importancia, sino esa herida causa una reacción en nuestro corazón. Si nosotros no sabemos cómo sanar esa herida, si no sabemos el procedimiento bíblico
para que esa herida sane, cierre y podamos quedar bien. Entonces, esa herida que nos causó esa persona va a afectar negativamente nuestra vida. Esa herida, si tú has tenido alguna herida física que no haya sido atendida, que no haya sido curada, puede infectarse y puede causar un daño mayor. Y es similar las heridas que nos causan en el interior. Si no las atendemos, si no las curamos, de acuerdo a los principios bíblicos, van a afectar, van a impactar negativamente nuestra vida. De ahí la importancia de tener un corazón sano. Y lo primero que quiero compartir es que hay personas que nos van a dañar. Versículo 51, versículo al 53. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una de las aldeas de los samaritanos para hacerles preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Hay personas que nos van a lastimar. Dice la palabra que ellos iban rumbo a Jerusalén, venían caminando, no sabemos cuánto tiempo llevaban de camino, la noche se acercaba y ellos necesitaban un lugar donde descansar. Entonces, al llegar a una aldea, Jesús envió mensajeros. Esa palabra enviar la hemos estudiado en el pasado, quiere decir delegarles una tarea, mandarlos a cumplir una misión, siempre con el respaldo o con la autoridad de Él. Eso es algo importante. Cuando Jesús los comisiona a ir a hacer los preparativos, les da la autoridad, les da el derecho, les da el poder, que lo representen a Él, que vayan en su nombre, que vayan con su respaldo. Entonces ellos iban como sus representantes, como si Jesús mismo fuera a través de ellos. Y eso podemos ver tres ejemplos, dos del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. El primer ejemplo es en Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12, dice: ven por tanto ahora, Dios hablando a Moisés, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esta te serás por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces aquí Dios comisiona, le da una tarea específica a Moisés. Dice: yo te mando, yo te doy mi autoridad, yo te doy mi poder para ir a sacar de la esclavitud a mi pueblo que está en Egipto, ¿verdad? Y él iba con el respaldo, él iba con toda la autoridad que Dios le delegaba porque era enviado a cumplir esa tarea. Otro ejemplo está en Jueces capítulo 6, 14 al 16, y es cuando el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Una vez más, Dios dándole una tarea, enviando a Gedeón a cumplir una misión específica. Y cuando él dice: ¿cómo lo haré? Dice: yo voy contigo. Tienes mi respaldo, tienes mi poder, tienes mi autoridad, tienes mi presencia. Y en Marcos capítulo 16, 17 y 18 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, cuando dice que los envió,
como mensajeros, es como si Jesús mismo fuera. Ellos iban representando a Jesús, representaban su poder, su autoridad, y ellos fueron comisionados para una tarea. Y ellos dicen que los mandó a hacer preparativos, y una traducción de preparativos es aderezar mesa para Jesús, como dice el Salmo 23, aderezas mesas delante de mí. Aderezar mesa quiere decir servir la mesa, poner los alimentos, poner todo lo necesario para que alguien se siente a disfrutar de los alimentos. Entonces Jesús le manda a hacer preparativos. Esos preparativos incluían, número 1, encontrar un lugar donde hospedarse. Y 2, y en ese lugar arreglar todo para que pudiera haber comida en la mesa, para que cuando Jesús y los demás discípulos llegaran a ese lugar, ya todo estuviera servido y ellos pudieran obtener un refrigerio, un descanso, podían disfrutar los alimentos, podían asearse y podían descansar, podían dormir en un lugar limpio y seguro. Entonces, eso fue la comisión que los dieron, ¿verdad? Vayan, encuentren un lugar para hospedarnos y consigan alimentos, preparen todo para que cuando lleguemos podamos renovar nuestras fuerzas. Y dice que era una aldea de samaritanos. Los samaritanos, ellos fueron un pueblo que surgió de una mezcla de razas. Recuerde, en la historia de Israel hubo un momento bajo el reinado del hijo de Salomón que la nación, que era una sola, se dividió en 2 naciones. 10 tribus formaron la nación de Israel y 2 tribus formaron la nación de Judá. Y así fue la historia paralela, la nación de Israel y la nación de Judá. Esas 10 tribus se apartaron de Dios y al final ellos fueron destruidos, el pueblo fue tomado cautivo, muchos murieron y solo quedaron unas pocas personas ahí. Entonces el rey conquistador tomó una decisión, mandó gente de otras naciones a repoblar lo que había quedado desierto. Y entonces, de eso que eran originalmente judíos, pues al llegar gente de otros pueblos, de otras razas, de otras lenguas, de otras culturas, hicieron una mezcla. Esa mezcla no era solo genética, no es que se mezcló la sangre judía con otras razas, sino también fue una mezcla de cultura, una mezcla de religión, de espiritualidad. Y entonces esa gente, el resultado de esa mezcla se le llamó los samaritanos. Los samaritanos no eran reconocidos por los judíos como pueblo de Dios a causa de la mezcla que hubo. Entonces, entre ellos había rivalidad, había pugna, no se llevaban bien. ¿Por qué? Recuerdan la historia de la mujer samaritana cuando Jesús le dice, dame de beber. Dice, ¿por qué me pides de beber? Tú eres judío, yo soy samaritana. No nos llevamos, nuestro pueblo son enemigos, nuestro pueblo son rivales. Ustedes dicen que adoran en Jerusalén, nosotros decimos que adoramos en el monte Gerizim. Y bueno, entonces había mucha rivalidad, mucha división entre ellos, no se toleraban los unos a los otros. Entonces, cuando la gente de esa aldea que era de Samaria, eran samaritanos, vieron que llegaron los mensajeros, entonces ellos no quisieron darle hospedaje, no necesariamente que era como gratis, sino que ellos quizás iban a pagar un lugar para hospedarse. Recuerdan la historia de José y María que andaban en el mesón buscando un cuarto para descansar, algo similar era. Entonces, pero nadie, todos al ver que eran judíos, al ver que iban a Jerusalén, les cerraron las puertas, le negaron el hospedaje y obviamente todo lo que hicieron, la búsqueda, recorrieron toda la aldea y no hubo ni siquiera una sola persona, una familia que estuviera dispuesta a brindarles ese lugar donde pudieran descansar, donde pudieran tomar alimentos y pudieran recuperar la fuerza para seguir su camino. Obviamente, eso fue algo frustrante, yo me imagino, para los mensajeros, ¿verdad?
que todo mundo les cerró la puerta, que todo mundo les menospreció, les rechazó, que les negaron la ayuda en algo tan vital, porque lo que ellos solicitaban eran necesidades básicas del ser humano: un lugar para descansar, un lugar para asearse, una comida, una cama para dormir, y eran necesidades primarias. Sin embargo, su búsqueda fue infructuosa, no hubo nadie que se compadeciera de ellos, no hubo nadie que quisiera ayudarlos, que quisiera brindarles ese servicio que tanta falta les hacía. Entonces, pues ellos regresan con Jesús a pasar el reporte y ellos le dicen lo sucedido, la mala experiencia que habían vivido y el rechazo generalizado que experimentaron de parte de los habitantes de esa aldea de Samaria. Entonces, por eso el primer punto es eso: hay personas que nos van a herir, ¿verdad? Hay personas que a propósito, que intencionalmente van a tirar a causarte una herida. Y hay otros que quizá involuntariamente, que quizás sin querer, pero también van a causar herida. Y eso nos lleva al segundo punto. Las heridas que sufrimos, las heridas que nos causan, pueden generar pensamientos y emociones negativas. No queda nada más ahí, ¿verdad? No es que ellos llegaron y dijeron: Señor, no nos recibieron, nadie nos atendió, nadie nos hizo caso, todos nos cerraron la puerta, y le escucharon los otros que estaban ahí. Entonces, cuando hay una herida, aunque se lo hicieron a ellos dos, a los mensajeros, sin embargo, recuerde cómo ellos iban representando a Jesús. Entonces, realmente el rechazo se lo hicieron a Jesús y también se lo hicieron a los otros discípulos, aunque ellos no fueron, aunque ellos no vivieron en carne propia ese rechazo, pero ellos fueron lastimados por la actitud de los habitantes de esa aldea de Samaria. Y entonces hubo dos de los apóstoles, se menciona su nombre, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran personas sumamente temperamentales, impulsivas y agresivos. ¿Cómo lo sé? Porque en Marcos capítulo 3, versículo 17, dice así: cuando Jesús eligió a sus 12 apóstoles, dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Eran hermanos Jacobo y Juan, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Escuche, que mismo Jesús, cuando los escogió, dijo: ustedes son hijos del trueno, literalmente son hijos de la ira. Eran personas como polvorita, ¿verdad? Tan solo una chispita y ¡bum!, explotaban. Tenían mal genio, tenían un carácter de pocas pulgas, diríamos nosotros. Quizás ellos habían crecido en un hogar o en un ambiente en el que hubo mucha violencia. Lamentablemente, muchas personas han crecido, han tenido la triste experiencia, dolorosa experiencia de haber vivido en un hogar donde, al no conocerse la palabra de Dios, al momento que los padres ignoraban los preceptos divinos, pues muchas veces sufrieron maltratos, sufrieron abusos, sufrieron abandono, etcétera, muchas cosas. Y eso quizás Jacobo y Juan, porque Jesús le dice: ustedes son hijos de la ira, ustedes tienen mucho enojo acumulado, hay heridas en su corazón que no han sanado, y eso los hacía personas de carácter fuerte, de carácter que ellos inmediatamente querían tomar al toro por los cuernos, decimos nosotros. Ellos eran personas así, impulsivas, y podían haber sido hasta violentos en muchos casos. Y entonces ellos dos, al escuchar lo que dijeron, ellos se enojaron, se sintieron ofendidos por lo que habían hecho los habitantes de esa aldea. Y entonces ellos, enojados, molestos, ellos hablaron y le dicen a Jesús: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Esa palabra mandar quiere decir abrir los labios y declarar palabra. Ellos sabían el poder de las palabras. Recuerden que en una ocasión Jesús les enseñó el poder de las palabras de una manera
visual impactante. Cuando iban pasando, iban rumbo a Jerusalén y vieron una higuera que estaba muy frondosa, y Jesús se acercó a buscar un fruto y no encontró ni un fruto. Y entonces dice la Biblia que Jesús abrió su boca y lanzó palabras en contra de la higuera. Y al otro día, cuando ellos volvieron a pasar por ese lugar, vieron que la higuera a la cual Jesús le había dado esas palabras duras, se había muerto, se había secado desde la raíz. Ellos sabían el poder de la palabra y dice, ¿quieres que abramos nuestra boca y vamos a pedir, a declarar que caiga fuego del cielo, que baje fuego del cielo? Ellos también conocían la historia de Sodoma y de Gomorra y cómo Dios mandó quizás lava y fuego para destruir, para borrar de la faz de la tierra a esas ciudades perversas. Y ellos dicen, ¿quieres que le pidamos a Dios? ¿Quieres que declaremos la palabra, que soltemos la palabra para destruir a estas personas? Porque dice que ese fuego los consuma, y esa palabra consumir quiere decir destruir totalmente, matar a todos. O sea, ellos no, fíjense, estaban tan ofendidos, estaban tan indignados por lo que hicieron las personas de esa aldea, que ellos dijeron, pues ¿sabes qué? Jesús, danos permiso para que pidamos ese fuego, vamos a destruirlo. Esto que nos hicieron no se puede quedar así. Esto no, ellos tienen que pagar, ellos tienen que sufrir las consecuencias de lo que han hecho. Entonces ellos realmente estaban actuando por el enojo, estaban reaccionando por la herida que habían recibido y estaban planeando matar a todas las personas. A ellos no les interesaba si allá había mujeres, si había niños, a ellos no les interesaba si incluso había bebés recién nacidos. A ellos dijeron, tú no das permiso, pedimos fuego del cielo, vamos a acabar, vamos a exterminarlo. Y ellos le dicen a Jesús, así lo hizo Elías, acuérdate que Elías así lo hizo. Y eso está en 1 de Reyes, capítulo 1, del 7 al 12. Y voy a leer, 2 de Reyes, capítulo 1, del 7 al 12. Dice, entonces el rey les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces el rey dijo, es Elías Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él, el profeta Elías, estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y le dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Todos murieron, todos perecieron. Dice, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Ellos también sabían este episodio de la vida de Elías y dijeron, Señor, tú danos permiso para que así como hizo Elías, pidamos que caiga fuego del cielo y que destruya a toda esta gente mala, esta gente que no sabe ayudar, que no tiene compasión, esta gente egoísta, la vamos a acabar a todos. Van a ser destruidos, van a ser arrasados por completo. Recuerde que cuando uno está herido, esa herida puede generar pensamientos y emociones negativas. Ellos estaban hablando de esa manera por el enojo, por la indignación, por la ofensa, por el dolor que sentían a causa del rechazo que habían sufrido a manos de los habitantes de esa aldea. Entonces, cuando uno está herido, uno va a reaccionar. Si esa herida no sana, si no sabemos cómo curar esa herida, entonces tanto nuestro pensamiento como nuestras emociones serán negativas y muchas veces ya no buscamos, como dice el refrán, ya no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos las paga.
Y al final de cuentas, gente inocente, gente que no tiene nada que ver con el problema que a ti te causaron, va a sufrir las consecuencias, porque cuando uno está herido y no sana esa herida, uno va a buscar desquitarse. Así hicieron Jacobo y Juan. Ellos dijeron, pues vamos a ver que esto no quede así. Vamos a hacer justicia, ellos decían, así como lo hizo Elías, Padre. Danos permiso y lo vamos a hacer ahora mismo. Porque ellos hablaban reaccionando a la herida que había en su corazón. Es peligroso, es muy triste cuando la herida queda en el corazón. Recuerda, no podemos evitar que nos hieran. Por ejemplo, en este caso, ellos solamente querían descansar unas horas. Ellos no iban a quedarse a vivir ahí. Y como les dije, ellos no estaban pidiendo gratis. Ellos llevaban dinero para hacer todos los preparativos. Sin embargo, se encontraron con el rechazo, con el egoísmo de la gente que estaba ahí. Y eso hizo que ellos reaccionaran de esa manera. Y así pasa con una persona que está herida. Su manera de hablar cambia, su manera de actuar cambia, su manera de tratar a los demás cambia. Y esa persona, al estar resentida, al estar enojado, muchas veces va a decir y va a hacer cosas incorrectas, va a portarse de una manera que él va a dañar a otros, va a lastimar a otros, por causa de la herida que está en su corazón. Si tú has sufrido alguna herida de alguna persona, ten cuidado porque no puedes dejarlo así. No te engañes pensando que solito va a sanar. No creas que si te quedas callado y no buscas la sanidad, eso solito se va a arreglar. Al contrario, eso va a empeorar, eso va a ir minando tus pensamientos, va a ir minando tus emociones, va a ir contaminando todas las áreas de tu vida hasta que llegue al punto o al grado donde aún la gente que te ama te va a desconocer y dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué reaccionas así? Si tú no eres así, ¿qué te pasa? ¿Por qué hablas de esa forma? ¿Por qué tratas a esa persona así? Oye, te desconozco. O sea, cuando empiezas a oír estas frases es porque quiere decir que hay una herida que no ha sanado en tu corazón. Y si tú no ves que sane, eso no solo te va a afectar a ti, sino vas a impactar negativamente a los que estén cerca de ti. Lo tercero que quiero compartir está en el versículo 55 y versículo 56. Dice, entonces volviéndose él, Jesús, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jesús los reprendió. Esa palabra reprender es una palabra fuerte, es una palabra dura, quiere decir amonestar, prohibir o reconvenir severamente. Es decir, le pegó un buen regaño, un regaño fuerte. Cuando Jesús escuchó lo que ellos querían hacer, Jesús les dijo, ¿qué le está pasando? ¿Por qué hablan así? Eso no está bien, eso no es correcto. La forma como están pensando es incorrecta, no es digna de ustedes. Fue una llamada de atención o un jalón de orejas, le podemos decir, muy fuerte el que Jesús le da a Jacobo y a Juan. Y entonces le dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu son. Esta palabra espíritu es la palabra neuma, que quiere decir viento, un soplo o un aliento. Es como que, ese es neuma, viento, soplo o aliento. En este versículo o en este contexto significa una manera de pensar incorrecta. O sea, ese pensamiento no era correcto. Una actitud negativa, una actitud mala. La actitud de ellos de tomar venganza, de desquitarse, no era correcta. Y Jesús dice, ese pensamiento y esa actitud incorrecta
está originada por un espíritu diferente al espíritu de Dios. La raíz, lo que estaba detrás de esas palabras y esa actitud mala, era un espíritu. Pero no un espíritu, no el espíritu de Dios. Porque dice, no saben qué espíritu es el que está detrás de ustedes. Eso que ustedes están pensando, eso que ustedes quieren hacer, quiero que entiendan, eso tiene su origen, tiene su raíz en algo diferente a mi Espíritu Santo. Hay un espíritu maligno que está incitándoles a pensar y a hacer eso que es algo incorrecto. Mire lo que dice primero de Samuel, capítulo 19, del 9 y 10. Dice, y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en su mano, mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Fíjese, es interesante este ejemplo. Cuando una persona está herida, en el caso de Saúl, la herida que él tenía no se la causó David. Cuando ellos venían después de la batalla, cuando David mata a Goliat y vienen entrando a la ciudad celebrando la victoria que habían triunfado, entonces las mujeres, no con una mala intención, las mujeres empezaron a danzar y a cantar, y de pronto el canto era, Saúl mató a sus miles y David mató a 10,000. O sea, diciendo, David ha superado a Saúl. Lo que David ha hecho es mucho mayor que lo que hizo Saúl. Y cuando el rey escuchó ese canto, cuando vio cómo el pueblo le aplaudía, cómo victoriaban a David, dice que se llenó de celos. En ese momento él se sintió herido. David no tuvo nada que ver en eso. O sea, David no propició eso. Él no le dijo a la gente, canten así, hagan. Él no. Él fue inocente de todo eso. Sin embargo, Saúl quedó herido. Y al quedar herido, le abrió una puerta. Eso que estamos viendo, un corazón herido, le abre una puerta a un espíritu malo. Y ese espíritu malo venía a atormentarlo. Y si tú has vivido alguna experiencia como esta, de que de pronto alguien te lastima, alguien te daña, como en tu mente empiezan a venir ideas, como ideas de venganza, como ideas de desquite. Empiezan a venir ideas que causan en ti enojo, causan ira, causan de resentimiento, causan amargura. O sea, pero Jesús le dice, detrás de esos pensamientos incorrectos, detrás de esa conducta mala, quiero que entiendan, hay un espíritu que no es el espíritu de Dios, que está originando todo eso. Entonces, un corazón herido es fácilmente manipulado por el enemigo. Quiero que recuerden eso. Un corazón herido nos hace vulnerables al engaño del enemigo. Hay personas, es un ejemplo, hay personas que de pronto tienen algo contra alguien y llegan a un lugar y están, solo me está viendo. Y si la otra persona se ríe, seguro se está riendo de mí. Y si está hablando con otra persona, seguro están diciendo algún chisme, seguro me están, o sea, todo lo que hace la otra persona, él lo piensa, él lo dice como si fuera algo en su contra. Y Jesús le dice, no saben de qué espíritu son, no se dan cuenta que esos pensamientos, esas ideas, no se dan cuenta que esas actitudes, que esas acciones que quieren tomar no son correctas. Eso tiene su origen en el diablo. Es el enemigo que se está aprovechando de esa herida que no ha sanado. Es el enemigo que ve que en ti hay enojo, hay ira, que quieres la venganza, que quieres el desquite. Y son puertas que se abren para que él venga y para que él empiece a incitarte a hacer lo incorrecto. Nosotros
por eso el tema es la importancia de un corazón sano, porque jamás vamos a poder ser buenos líderes si nuestro corazón está herido. Si hay algo que te hicieron, que tú tienes ahí sin sanar, eso va a hacer que el enemigo ponga ideas incorrectas o actitudes incorrectas en tu vida, y eso va a limitar, va a afectar, va a perjudicar, va a ser un obstáculo para tu liderazgo. Como líderes necesitamos, es indispensable tener un corazón sano. Jacobo y Juan estaban heridos y Jesús estaba sano. Él a pesar de lo que le hicieron, él no reaccionó igual. Él nunca pensó traer el fuego del cielo para destruir a esa gente, ¿verdad? Entonces, pero Jacobo y Juan, ellos sí estaban heridos, estaban lastimados. Entonces, si hay alguna herida en tu corazón que no ha sanado, si hay algo que tú viviste, algo que tú pasaste, algo que te hicieron, que no has permitido a Dios traer sanidad a esa herida, entonces quiero decirte que hay puertas abiertas por el cual el enemigo va a buscar influir, va a buscar llevarte por caminos y senderos que son diferentes, que no es lo que el Espíritu Santo tiene para ti, no es lo que el Espíritu Santo quiere para ti. Hay personas que se han ido de la iglesia porque fueron heridos, que algo pasó o algo le dijeron, algo le hicieron y que fueron heridos. Y entonces ellos al estar heridos, en vez de buscar sanar, se van, se alejan, ¿verdad? Y a veces se van a otra iglesia, pero si van heridos, si van lastimados, ni siquiera ahí van a poder tener la paz, el avance, el progreso ministerial, familiar, personal que necesitan. Porque el corazón herido no sana nada más con que ya no voy a estar acá y me voy allá. Me cambio de líder y ya no. El corazón herido no sana de esa manera. Y muchas veces tus palabras y tu conducta se endurecen y empiezas a tratar a la gente de manera incorrecta. Y empiezas a hablarle a tu familia de una manera dura, de una manera que los lastima. Y empiezas, o sea, ya hay reacciones que tienes que no son correctas por causa de la herida que está en tu corazón. Y Jesús dice, hay un espíritu incorrecto que está manipulando su mente. Hay un espíritu incorrecto que les está impulsando, incitando a hacer eso que están haciendo. Y le dice, ustedes no se dan cuenta, por eso les llama la atención con fuerza, que no entienden lo que está pasando. No se dan cuenta quién es el que le está orillando a que hagan o digan eso. Eso no es mi espíritu. Eso no viene del Padre. Y le dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder. No vino a perder. Esa palabra perder quiere decir destruir, arruinar o causar destrucción. Dice, el Hijo del Hombre no vino a destruir a las personas. El Hijo del Hombre no vino a arruinar la vida de la gente. El propósito del corazón de Dios y el propósito que debe ser nuestro corazón siempre es ayudar, edificar, bendecir, ser útiles para las personas. Jamás podemos hacer algo como líderes. No podemos hacer algo que lleve una intención de dañar, que lleve la intención de ofender, que lleve la intención de aprovecharnos de los demás. Cualquier pensamiento o acción que vaya en ese sentido no viene de Dios. Dice, el Hijo del Hombre no vino a destruir, Él no vino a arruinar la vida de las personas. Dice, todo lo que atente contra la integridad física, emocional o espiritual de una persona no proviene de Dios. Es importante entender eso. Cualquier pensamiento que venga a tu mente, pero que tú sabes que es una idea que si tú la ejecutas va a dañar a alguien, eso no viene de Dios. Cualquier acción que tú sabes
que va a afectar, que va a lastimar a los demás. Eso no viene de Dios. Tenemos que discernir, tenemos que entender que detrás de esos pensamientos y esas acciones incorrectas hay un espíritu que nosotros le dimos puerta por no haber sanado la herida que nos han causado. Él dice, el Hijo del Hombre vino a salvar. Esa palabra salvar quiere decir rescatar, librar, sanar, poner a salvo. Todo nuestro pensamiento e intenciones como líderes siempre debe ser enfocado para ayudar a progresar, ayudar a que la gente disfrute de la vida abundante que Cristo vino a traernos a esta tierra. Así que esa es una manera donde podemos discernir si los pensamientos y actitudes vienen del diablo o vienen de Dios. Si es para beneficiar a las personas, si es para sanar a las personas, si es para restaurar a la persona, si es para ayudar a la persona, viene de Dios. Pero si es algo que va a dañar, que va a lastimar, si es algo motivado por la venganza, si es algo motivado por el enojo, entonces eso no viene de Dios. Tenemos que aprender a hacer esa distinción, esa separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Así que él dice, no, yo vine a salvar, yo vine a rescatar a la gente. Yo no puedo decir que venga fuego del cielo, a pesar que ellos nos han tratado mal, a pesar que ellos nos negaron el hospedaje, no nos dieron oportunidad de descansar, a pesar de lo que ellos nos han hecho, dice Jesús, yo no voy a vengarme, yo no voy a reaccionar negativamente, porque esa no es la misión que mi Padre me encomendó. Mi misión es restaurar, liberar, bendecir, hacer que la gente progrese. Y entonces por eso le llamó con fuerza la atención a Jacobo y a Juan. Entonces termino con una pregunta. Y esa pregunta no es solo para que la escuche, es una pregunta para que reflexionemos tú y yo. ¿Qué haces cuando alguien te hiere? Cuando alguna persona cercana o lejana te lastima con sus palabras o con sus actitudes y conducta, ¿qué haces? Piensa eso. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo acostumbras responder a esas ofensas que la gente hace en contra tuya? Solo hay dos caminos. Solo hay dos. Uno, perdonar, que ese es el único medio para sanar una herida, es el perdón. O guardar la ofensa y abrirle la puerta al enemigo para que empiece a meter pensamientos y actitudes incorrectas en tu corazón. Quiero leer Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos, o sea, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. Es muy clara esa palabra. Dice, cuando estás enojado, alguien te ofendió, alguien te rechazó, alguien habló mal de ti, alguien te hirió a ti o a alguien que tú amas, dice, no debes dejar pasar el tiempo así. No debes de guardar esa ofensa, no debes de guardar el enojo, no debes de guardar el resentimiento, no debes de permitir que en tu mente empiecen a venir pensamientos de venganza, pensamientos de enojo, de ira. Dice, no le des larga, no le des tiempo. Dice, porque si tú lo permites que eso esté ahí, entonces le estás abriendo la puerta al enemigo y él va a venir y él te va a empezar a atormentar con más cosas, va a empezar a causar estragos en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Mire lo que dice el versículo 32. Antes, sed benignos, bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y entonces, solo hay dos caminos cuando nos ofenden. Guardar la ofensa y abrirle la puerta al enemigo para que
ponga ideas y actitudes incorrectas en tu corazón, o decidir perdonar de todo corazón y Dios sanará esa herida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo está nuestro corazón? Y es importante, Dios, el Espíritu Santo nos llama a meditar en esto. Como líderes tenemos que conservar sano nuestro corazón. Permitir la ofensa, guardar la ofensa, la herida, es llevar a la ruina tu ministerio, tu vida, tu familia. Es permitir que el enemigo tome el control de tu presente y de tu futuro. Por eso debemos tener un corazón sano. Y eso solamente se logra cuando perdonamos las ofensas que otros nos hacen. Que esa sea tu decisión y mi decisión. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Reconocemos que hay personas que a veces nos lastiman con sus palabras, actitudes o acciones. Reconocemos que a veces cuando eso sucede nos llenamos de ira, de enojo y empezamos a permitir pensamientos de venganza, de desquitarnos, y la amargura, el resentimiento echan raíz en nuestro corazón. Pero hoy tomamos la decisión de perdonar a las personas que nos han dañado. Señor, así como tú nos perdonaste a través de Cristo, nosotros extendemos el perdón a cada una de esas personas que nos lastimaron a nosotros o a nuestros seres queridos. Padre, que en ese momento de ese perdón que desatamos, ese perdón que otorgamos, Señor, también cierre toda puerta que se le había abierto al enemigo para influir con pensamientos y actitudes incorrectas en nuestra vida. Padre, perdónanos porque a veces hemos guardado el enojo mucho tiempo. Porque a veces, Señor, no hemos querido tomar la decisión de perdonar a aquellos que nos han lastimado. Pero hoy, Padre, hoy en tu nombre, soltamos el perdón para cada persona que ha lastimado nuestro corazón. Escogemos tener un corazón sano, Señor. Renunciamos al enojo, renunciamos a la venganza, renunciamos al resentimiento, renunciamos a la amargura y abrazamos la benignidad, la misericordia y el perdón. Que así sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que esta palabra quede plantada en nuestro corazón y que siempre tengamos un corazón sano. Muy bien, los anuncios que tenemos es, queremos que hagan extensiva la invitación a las personas nuevas que están empezando a llegar a sus células para que se inscriban a la Universidad de la Vida. Vamos a dar inicio a la Universidad de la Vida el sábado 5 de junio. Sábado 5 de junio tendremos la apertura de la Universidad de la Vida, así que invite a las personas nuevas a participar a la Universidad de la Vida. Seguimos con la clase de capacitación destino los domingos de 9 a 11 del día y los cultos, ya saben, 9 de la mañana, 11:30 de la mañana y 6:30 de la tarde, el culto en línea, 6:30 de la tarde. Y le seguimos recordando la célula de niños, que es el viernes a las 5 de la tarde, para que todos los niños puedan participar, puedan aprender la palabra de Dios. Cuídense mucho, les amamos y busquemos siempre tener un corazón sano. Si hay que perdonar a alguien, no lo detenga, no lo detenga. Dios le acaba de hablar. Tome la decisión de perdonar y de vivir con un corazón sano. Saludos.